Muy bien, ahora vamos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la muerte de Jesús, un acontecimiento muy importante. Pero ahora vamos a tocar el tema de la sepultura. Muy poco se habla de la sepultura de Jesús, ¿no? Mayormente se habla de la muerte y la resurrección, pero la sepultura muy poco realmente se habla de eso. Pero vamos a ver algún pasaje que nos permita a nosotros saber estos ingredientes que son muy importantes. No sé si te ha tocado de repente en algún momento, ya sea un familiar, algún amigo, participar de este momento de la sepultura, ¿no? Creo que en el velatorio hay momentos de dolor, hay momentos de lágrimas, sufrimiento, pero creo que el momento más difícil es cuando el cuerpo está bajando, ¿no? Cuando ya es el último momento donde están ya dejando, en este caso, el cuerpo, en el ataúd, digamos, de repente bajo un nicho o de repente bajo tierra. Y en ese momento, digamos, los familiares muchas veces es un grito de dolor, de desesperación, y es el último momento donde ya no lo van a ver más. No sé si te ha tocado pasar esos momentos difíciles, pero son momentos muy duros. Imagínate los discípulos de lo que habían pasado en ese momento. Pero nos lleva a nosotros a reflexionar con respecto a cómo nosotros ver la obra de Cristo y sobre todo que nosotros podamos verlo desde una manera que realmente trascienda, no solamente decir que murió, fue el sepultado, sino que realmente entender realmente lo que implica lo que nosotros realmente tenemos en Cristo. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 19, versículo 38. Dice así, Juan 19:38. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar para que Dios permita que podamos aprender algo más de la sepultura y realmente lo que nosotros ahora en esa identidad que tenemos en Cristo, poder entender realmente lo que implica tanto la muerte, pero también la sepultura en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias Señor te damos por esta oportunidad que nos das de poder atender a tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que tú puedas guiarnos, Señor, a toda verdad. Y permitas, bendito Dios, que sea la guía de tu Espíritu Santo que nos lleve a un entendimiento cada vez más profundo, Señor, de ti, y que permitas, bendito Dios, que podamos atender a tu palabra, Señor, con un corazón agradecido. Y sobre todo, Padre, esa obra perfecta que fue consumada en la cruz, nos permita, Señor, vivir una vida nueva y diferente para la gloria de tu nombre. Bendícenos, Padre, y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
Ahora, si nosotros analizamos tanto la muerte, ¿no?, de Jesús y tanto también la sepultura, tuvo, digamos, acontecimientos donde tuvo el control de Dios sobre este momento tan importante. Porque siempre cuando nosotros predicamos el Evangelio, hablamos de la muerte de Jesús, pero también que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos. Y es un mensaje muy trascendental. Y por eso que hablar también de la sepultura es un acontecimiento que estos 3 días en el sepulcro, si no se hubiera dado, entonces Cristo sería un farsante. Porque la sepultura resalta la genuina humanidad de Cristo. ¿No? No solamente que fue una apariencia de un cuerpo, sino es un cuerpo. Era 100% Dios, pero también 100% hombre, como tú y como yo. Y Él tenía que enfrentar la muerte, porque nosotros, por nuestros pecados, tendríamos que merecer. Y Él lo hizo todo en la cruz por amor a todos nosotros. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado como nosotros, pero lo diferente que Él resucitó de los muertos, porque Él no tenía pecado. Y Él es realmente, en este evento, nos muestra realmente que Él es un hombre, 100% hombre, pero también era 100% Dios. Ahora, ¿por qué Cristo debía ir al sepulcro? ¿Por qué no fue desde el momento que estaba en la cruz inmediatamente? Ahora, ¿qué obra realizó con ello? ¿Y qué debería significar para nosotros el sepulcro? Y eso lo vamos a ver en estos 3 puntos que vamos a desarrollar, la realidad y la victoria sobre la sepultura. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que visualizar, si nosotros analizamos, en varias oportunidades se repite para que se cumpliesen las Escrituras. Un pasaje desde el versículo, vamos a leer del versículo 36, nos dice así, 19:36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea, todo se dio en base, digamos, a un acontecimiento de que ya se había anunciado y se tendría que cumplir tal y como realmente se había dicho, porque las Escrituras se tenían que cumplir. Ahora, si nosotros evaluamos, hay pasajes como Jonás, ¿no? No tenemos el tiempo para poder ahondar, pero habla Jonás 1:7, Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. El mismo Jesús había mencionado de que en 21 oportunidades que Él iba a morir, ¿no?, ser sepultado y que iba a resucitar de los muertos. Pero también habla con respecto a este acontecimiento, iba a ser algo trascendental. Bueno, ahora, la sepultura era necesaria para que se cumpliese realmente lo que había estado escrito. Creo que Josué. ¿Sí? Bueno. Y dentro de la profecía, creo que no me entienden. Ya, listo. Y dentro de lo que la palabra de Dios decía con respecto a los salmos, es que cada acontecimiento estaba controlado por Dios. No había dejado nada al azar, a la casualidad, sino que todo estaba haciéndose conforme a las Escrituras. Ahora, ¿dónde decía esto? En el Salmos 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrado. ¿Recuerdas en ese momento cuando los soldados, ¿no?,
una forma de que mueran más rápidamente era quebrarle los pies, porque era darle ya ese soporte, ese aliento, y quebrarle los pies estaban acelerando la muerte de las personas. Y como vieron a Jesús que ya había muerto, lo que hicieron es con la lanza lo traspasaron, porque él ya había muerto. Ahora, ¿qué más nos dice con respecto al Salmo 68, 18? ¿No? A ver, vayamos acá porque creo que justo esa parte está sido tapada. El Salmo 68, versículo 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes que habite entre ellos, dice Jehová, ¿no? ¿Qué más nos dice Zacarías 12:10? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Isaías capítulo 53:9 dice, el que no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Eso es lo que estaba diciendo, y todo se tenía que cumplir conforme a las Escrituras. Y tanto la muerte, tanto la sepultura se cumplió bajo el control soberano de Dios. No dejó nada al azar, todo se cumplió conforme a las Escrituras. Ahora, si nosotros analizamos, para los romanos la crucifixión era un espectáculo. Para ellos, un criminal que era crucificado era básicamente un objeto de espectáculo para ellos, donde incluso los animales, los perros, ¿no?, se comían, ¿no? Las aves carroñeras venían y se llevaban el cuerpo así de pedazos. Y para los romanos era una especie de burla, porque realmente estaban ellos considerando algo como que un criminal ha sido asesinado y como un logro para ellos. Para los judíos, si nosotros lo vemos desde una posición, ellos estaban más, de alguna manera, enfocados en la tradición, estaban más enfocados en la Pascua o en la preparación del cuerpo antes realmente de poder realmente evaluar lo que significaba, en este caso, la obra de Cristo. La preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Lo encontramos en el versículo 31 que dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fueron quitados de allí, ¿no? Y vemos que todo eso estaba bajo el control soberano de Dios conforme a las Escrituras. Incluso usó personas para que todo se dé conforme a la voluntad de Dios. Ahora, esta sepultura viene a ser una evidencia o un papel importante realmente en su ministerio. Ningún aspecto que nosotros vemos fue cuidadosamente ejecutado por la providencia de Dios. La obediencia perfecta que incluso guardó la ley, incluso en estos momentos digamos, de la sepultura de Jesús. Descansó en el sábado antes de que resucitase en gloria. El sepulcro es una realidad inevitable e implacable para realmente el Señor Jesús. Ahora, nosotros vemos en algunos pasajes que nos permiten a nosotros analizar con respecto a lo que hizo Cristo en la sepultura. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Ahora, hay otro pasaje que también nos habla con respecto a este acontecimiento, que es en Romanos capítulo 6, 4 en adelante. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, ¿qué nos está diciendo estos pasajes que son muy trascendentales en nuestra vida? Ahora, todo se cumplió conforme a la soberana voluntad de Dios, cumpliendo las Escrituras, y usó todo lo necesario para que este acontecimiento también tenga la trascendencia. Ahora, ¿qué nos lleva a entender? ¿Qué significa nosotros ahora que nosotros, si hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, que hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él y ahora tenemos una nueva vida, ¿no? Ahora, esto sucede, si lo podemos nosotros integrar, es en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador personal. Desde ese momento viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da la garantía, la seguridad de que somos hijos de Dios. Y como dice ese versículo, ¿no? 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Ahora somos propiedad de Dios, ahora pertenecemos a Cristo. Ahora, pero también de manera simbólica, no sé si tú recuerdas el momento cuando los hermanos, que después de dar su testimonio para poder pasar al bautismo, dan sus palabras y después van al bautisterio, ¿no? Pero lo hacen como una especie de una actitud de así como ustedes, ¿no? En algún momento reconocieron a Jesús, ahora nosotros lo estamos haciendo públicamente delante de toda la congregación. Y por eso ese acto, ¿no? De la muerte, o sea, debajo del agua, por eso que siempre ustedes van a ver que está debajo del agua, ¿no? El cuerpo. Y después sepultura, cuando está debajo del agua hay unos segundos, y después cuando sale, resurrección. Y eso es de manera simbólica, está representando la obra de Jesús por nosotros. Ahora, no estuvimos en ese mismo momento que sucedió, pero por la fe, ¿no? Por la salvación que es por gracia, nosotros tenemos ese regalo, ese privilegio de ser hijos de Dios. Y nosotros también, de manera como si fuera un milagro de ese momento, cuando nosotros recibimos a Jesús, en ese mismo acontecimiento, sucede que nosotros también hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos realmente resucitado para una nueva vida. Y ese es el privilegio que tiene el creyente. Ya no es igual, ¿no? Ya hemos pasado de condenación, de estar rumbo al infierno, ya tenemos una nueva vida, ya tenemos un privilegio. No porque nosotros seamos personas perfectas, que no pecamos, personas que de repente son mejores que otras, sino somos realmente por la gracia de Dios, hemos sido rescatados y ahora por la misma gracia hemos sido sepultados con Cristo para vivir una vida nueva y diferente. Y eso es lo que nos está diciendo Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender del creyente no es que ya dejó de pecar, el creyente lucha contra el pecado.
Ahora, si tú todavía eres dominado por el pecado, de repente posiblemente tú no has tenido un arrepentimiento genuino. Si tú tienes años en ese pecado y nunca realmente has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, posiblemente tú no eres un hijo de Dios. Porque los que son hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. No es que son perfectos, no es que nunca pecan, pero luchan contra el pecado para que el pecado no los vuelva a esclavizar, porque Cristo ya los hizo libres. Y el experimentar esa libertad, experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos lleva a caminar en esa nueva vida. Luchamos, sí, pero estamos batallando porque queremos que Cristo reine en nuestros corazones para vivir conforme a su voluntad. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder realmente que es evidente en la vida del creyente. Pero cuando un creyente realmente entiende la obra de Cristo, lo que implica es morir a mi carne, para que Cristo pueda vivir reinando en mi corazón. Ahora, lo primero que nosotros vemos en este primer punto es la protección soberana del cuerpo de Jesús en estos momentos cuando estaba llevándose al sepulcro, y todo se dio conforme a las Escrituras. En segundo lugar, veamos a estos testigos, ¿no?, que colaboraron con la sepultura. Ahora, no fueron cualquiera. Lo ideal que hubiera sido de repente, mayormente en un sepelio, digamos, en alguien que va a sepultar a alguien, mayormente son los familiares. Y lo ideal hubiera sido que los discípulos hubieran estado ahí, pero no. Solamente fueron 2 personas que se encargaron del cuerpo de Jesús. En el versículo 38 que leímos dice: después de todo esto, o sea que se dio la muerte de Jesús, y cuando el Señor Jesús dijo consumado es, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Después de todo eso, dice José de Arimatea, ¿no?, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato, ya que era la autoridad, que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, Dios en su soberana voluntad usó a estos 2 hombres, tanto José de Arimatea y Nicodemo, en estos momentos claves, para que todo se dé conforme a su voluntad. Y esta es la petición, ¿no? Un discípulo secreto. Ahora, si nosotros analizamos quién es José de Arimatea, era un personaje religioso, era un miembro de un Sanedrín, era un hombre bueno, un hombre justo, un miembro noble, o sea, de dinero, pero en estos momentos era un hombre que enfrentó todo eso y se comportó con valentía en estos momentos difíciles donde todos casi habían abandonado a Jesús. Estaba demostrando valentía, estuvo realmente mostrando amor y respeto a Cristo en estos momentos trascendentales, y trató a Jesús como un rey, como un digno rey. Ahora, vemos que en este acontecimiento los líderes religiosos, ellos estaban más preocupados por otras cosas. Veamos este pasaje de Mateo 27, versículo 66. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea, hablando de Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Versículo 64. Manda pues que se aseguren el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos,
y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando en piedra y poniéndole la guardia. Ahora, si nosotros analizamos, ellos no estaban preocupados realmente qué estaba pasando. Era tanto su tradición, era tanto su religiosidad, que no estaban olvidando lo más importante, que era Jesús, que había muerto, que estaba siendo sepultado. Y había algunas personas que estaban pidiendo el cuerpo para darle, digamos, ciertos honores de rey. Pero más fue su religiosidad, que realmente se olvidaron de todo eso. Ahora, si nosotros observamos, hay un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 21, 22, que nos muestra qué es lo que había detrás de su corazón y qué es lo que realmente ellos querían limpiar frente a esa circunstancia. Deuteronomio 21, 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis el cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, este pasaje nos está revelando realmente lo que había en las intenciones de su corazón. Ellos no solamente estaban diciendo: hay que preparar porque él dijo que iba a resucitar, ¿no?, de los muertos. Hay que asegurar la tumba, porque si por ahí se llevan el cuerpo van a hacer de repente decir: ah, sí, resucitó. Ahora, si nosotros analizamos, ellos veían, digamos, se creían su propio engaño, porque si ellos hubieran encontrado el cuerpo de Jesús, ellos mismos lo hubieran presentado y decir: mira, acá está el cuerpo de Jesús. Él dijo que iba de resucitar. Aquí está el cuerpo y no resucitó. Y todo hubiera sido una farsa. Incluso los discípulos que vieron a Jesús, lo vieron muerto, vio la lanza que traspasó el costado, sus manos, sus pies. Los discípulos lo vieron. Y en este momento de la sepultura ellos huyeron, pero ellos sabían muy bien que Cristo estaba muerto. Y ellos de alguna manera, por temor, ¿ahora qué va a pasar? Murió Jesús, huyeron, pensando que ellos venían, ahora los demás venían por ellos. Pero estas personas, tanto José de Arimatea y Nicodemo, dos religiosos, que estaban siendo miembros de Sanedrín, eran personas muy influyentes, pero eran realmente discípulos de Jesús en secreto. Ahora, José de Arimatea y Nicodemo se preocuparon en darle una sepultura digna de un rey que recibió honores de realeza. Ahora, José de Arimatea y el sepulcro, vemos que él enfrentó a los reyes, a los religiosos, perdón. Marcos 15, 43 dice: y José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, un hombre que era discípulo secreto de Jesús. Ahora, no sabemos en qué momento él reconoció eso, pero sí fue guardado para este momento importante, donde Dios en su soberana, en su control, él pudo usarlo en estos momentos difíciles donde sus discípulos los había abandonado. Nicodemo, nosotros recordamos al Nicodemo de Juan capítulo 3, ¿no?, donde se acerca a Jesús de noche y le dice, ¿no?, si vamos, de repente retrocedemos un poquito para poder saber quién es Nicodemo. Juan capítulo 3, dice en versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino que está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este encuentro y estas palabras de Jesús, yo me imagino que impactó su vida de este hombre llamado Nicodemo. Así como lo fue con José de Arimatea, no sabemos en qué momento, pero también con Nicodemo impactó la palabra de Dios al corazón de este hombre. Y en estos momentos difíciles, Nicodemo hace algo muy interesante. En el versículo 39 dice, también Nicodemo, después de José de Arimatea pedir el cuerpo de Jesús, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Ahora, si nosotros hacemos cálculos con respecto a la mirra y aloe, estamos hablando de casi 40 kilos, ¿no?, de estos compuestos. Y mayormente se preparaba, digamos, cuando había una realeza, cuando era de repente una persona muy importante. Y mira lo que hace Nicodemo en estos momentos. O sea, trae mirra, que viene a ser una sustancia aromática que se usaba para embalsamar el cuerpo. Aloe, que era un extracto con propiedades fragantes, preservadoras de la descomposición del cuerpo, ¿no? Y lo trajo, digamos, para el rey. Mira la actitud, tanto de José de Arimatea ante el rey, un cuerpo, ¿no?, una sepultura que nadie había sido, digamos, usada por nadie, lo puso a Jesús. Él había pagado por esa sepultura y nadie había usado, pero lo usó para el rey de su vida, Jesús. Nicodemo trajo lo mejor, trajo estas especias para embalsamar el cuerpo, para preparar el cuerpo antes de pasar, en este caso, por esta situación de la sepultura. Dice, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos, y en la cual donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, le pusieron a Jesús. Y nosotros podemos ver en este pasaje algo que incluso ya se había anunciado con respecto a la obra de Jesús. Según de Crónicas, capítulo 16, 14. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas. Si lo vemos de manera general, ambos estaban sepultando a Jesús como un personaje digno de la realeza. Ambos comprendieron que Jesús era el Mesías esperado. Ambos estaban realmente cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que habían anunciado cómo exactamente sucedería cada acto con respecto a la obra de Jesús. Y ambos realmente estaban preparando el escenario para la resurrección de Jesús. Dos personajes dignos de este momento donde Dios en su soberana, en el control, permitió para usarlos a estos hombres.
Ahora, ¿qué significa en resumen con respecto a la victoria de Cristo sobre el sepulcro? Porque eso nosotros lo que acabamos de leer es básicamente lo que sucedió. Ahora, ¿cuál es el impacto de la sepultura en la vida del creyente, ¿no? Tanto de Cristo, pero también en la vida del creyente, que nos permita a nosotros saber, ¿no? ¿Qué es lo que implica eso? Así como Cristo se entregó voluntariamente a la muerte, también lo hizo a la sepultura. ¿Por qué debía ser sepultado Cristo? Y ahí, como nos dice, para identificarse como hombre y que estuvo dentro de esa tumba, pero él venció al tercer día. Y básicamente la sepultura resalta la genuina humanidad de Cristo. El eterno Dios vino a este mundo, tomó forma humana, y no solamente eso, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros lo que merecemos es la condenación y el infierno, pero tanto fue el amor de Cristo que se despojó de todo eso para venir a presentarse como un siervo en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por nosotros. No lo mataron, sino Él entregó su vida por nosotros en completo control. En la sepultura, igual manera, en completo control de todo eso, para que se cumpliese conforme a las Escrituras. Pero todo eso realmente lo hizo con el propósito de identificarse con el hombre pecador, ¿no? Pero Él era santo, Él era puro, sin pecado. Y esa obra digna de Jesús realmente fue olor fragante para Dios. Y por eso que realmente nosotros vemos en la obra de Jesús esa obra perfecta. Ahora, si nosotros analizamos en el pueblo de Israel, el Gehenna era un lugar impuro usado para quemar la basura de la ciudad. Se convirtió en un lugar donde se arrojaban los cadáveres de los criminales, de los animales muertos. Y eso es lo que hacían muchas veces. Cuando había un criminal, cuando había de repente una persona que era crucificada, lo llevaban a este lugar. Pero si nosotros analizamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Se habla de la palabra Seol, pero en el Nuevo Testamento se habla del Hades, que es el lugar de los muertos. Ahora, ¿qué nos está diciendo con esto? Porque en este Seol o el Hades era un lugar donde había un compartimiento que era el seno de Abraham, que eran los que realmente los personajes del Antiguo Testamento que esperaban al Mesías, al Hijo de Dios que había de venir, y habían muerto. Y ahí se encontraban todos ellos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo con respecto a ellos? Es presentarse a estos hombres, ¿no? Estaban ahí y Él se presentó como victorioso. Ahora veamos algunos pasajes que nos permitan a nosotros un poco analizar esto, que nos permitan a analizar algunos temas. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos dice en Efesios? Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, se decía que este Seol o Hades en el Nuevo Testamento, en el griego, significa este lugar. Antes de la muerte de Jesús era el lugar de los muertos, donde iban todos los personajes que tenían la esperanza. Pero acá lo que está diciendo en estos pasajes es que Él se presentó como victorioso. A todos los que tenían esa esperanza con respecto al Mesías que había de venir, con respecto al Hijo de Dios que había de venir, Él se presentó delante de todos ellos
como victorioso. Ahora, si nosotros analizamos un poco más estos pasajes, fue para consolar a los santos del Antiguo Testamento y los llevó a su hogar eterno a proclamar su victoria sobre Satanás y los ángeles caídos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Darles la seguridad de poder llevarlos a esa vida eterna, tener la seguridad, ¿no? Sobre todo de que Satanás ha sido derrotado y sus ángeles frente a este acontecimiento. Ahora, el sepulcro ahora es la puerta hacia la gloria. ¿Dónde lo podemos nosotros mencionar? 1 Corintios 15, 54 en adelante, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, hay un pasaje que nos permite recordar también en el Salmos 49, Salmos 49, versículo 15, que habla de esos momentos cuando Jesucristo estaba en el sepulcro. Salmos 49, 15, el salmista hablando de estos momentos cuando estaba enfrentando la muerte, dice, Salmos 49, 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esta hermosa promesa de Dios. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ahora, ¿qué nos está diciendo? En resumen, la victoria de Cristo, ¿no?, nos muestra a nosotros que esa victoria ya se dio en la cruz del Calvario, porque ese sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre. Ya ahora nosotros tenemos la seguridad de que ese sacrificio perfecto, de olor fragante a Dios, fue recibido al Padre. Y ahora nosotros tenemos la garantía, la seguridad, porque Él resucitó de los muertos. No solamente fue muerto, ¿no? No solamente Él entregó su vida por nosotros, sino Él fue sepultado como nosotros. Él experimentó la muerte como nosotros, pero Él no se quedó ahí. Él venció al pecado, a la muerte, y Él está vivo. Y Él está reinando ahora. Y Él es el victorioso que realmente ha de venir. Ahora, la victoria de Cristo, habrá una ciudad que nunca acompañará un cementerio, la Nueva Jerusalén, ya que la muerte no existirá más y el sepulcro perderá así todo su poder. Según Apocalipsis 21, versículos 2 al 5, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo con respecto a esa victoria? Ahora, de repente nosotros ahora todavía pasamos secuelas producto de las consecuencias del pecado, ¿no? Tenemos a Cristo en nuestros corazones, pero todavía enfermamos. Vamos a enfrentar en algún momento la muerte, pero vamos a presentarnos no de una actitud de derrota, de fracaso, sino de victoria, porque Cristo ya nos dio la seguridad. Donde a Él realmente venció, ¿no?, a la muerte y Él resucitó, así también nosotros vamos a resucitar con Él en gloria. Y por eso que nosotros, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no tiene que ver la muerte
desde un punto de vista trágico, como las personas que de repente no lo conocen. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que verlo con esperanza, sabiendo que en algún momento vamos a enfrentar la muerte, queramos o no queramos, pero vamos a presentarlo desde una posición de que eso es el inicio para empezar, digamos, una eternidad con Dios, donde ahí no va a haber llanto, no va a haber dolor, tristeza, no va a haber cosas que de repente aquí en la tierra pasamos, ¿no? La situación en nuestro país es caótica, crítica, donde todo es muerte. Y Dios en su misericordia, en su gracia, nos permite a nosotros poder todavía estar con vida. Pero hay muchas personas que en este año, o posiblemente en pandemia, no pasaron ese mismo escenario, pero por la gracia de Dios nosotros estamos aquí y tenemos que estar agradecidos. Ahora, pero siempre realmente de una actitud, desde una posición de victoria, donde Jesús venció al pecado, venció a la muerte y Él resucitó. Y nosotros también en algún momento vamos a enfrentar la muerte, pero desde una posición de victoria, porque ya tenemos a Cristo. Ya tenemos la seguridad de que la deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Él fue sepultado por nuestros pecados, pero ahora nosotros, por la gracia de Cristo, no por los méritos humanos, sino por la gracia de Cristo, gracias a Él, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y ahí es la seguridad que nosotros nos vayamos a estar completamente seguros y confiados en Él. Ahora, si resumimos, el sepulcro ha sido vencido por la obra de Cristo. Dios va trabajando en nosotros para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo y sabiendo que nada puede separarnos de su amor. Lo encuentras en el pasaje de Romanos capítulo 8. Ni lo de arriba, lo de abajo, nada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Ya estamos realmente nosotros garantizados, ¿no?, de que esa obra perfecta está en nuestras vidas y tenemos la seguridad de esa salvación. Y todo lo que éramos sin Cristo, ¿recuerdas cómo eras sin Cristo antes de entregar tu vida a Cristo? Debe quedar atrás, sepultado con Él. Si tú eras una persona que estaba atada de repente al alcohol, a las drogas, no sé, a los pecados pasados, eso tiene que quedar atrás. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús realmente lo sepultó atrás, ¿no? Está sepultado con Él. Ahora debemos procurar una vida renovada por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Ya? O sea, Cristo no lo hizo realmente porque Él lo quiso hacer así. Él lo hizo por amor a nosotros. Y ahora nosotros, en respuesta de ese amor, debemos morir a nosotros mismos. Cristo fue sepultado. Nosotros también, el viejo hombre ha sido sepultado. Y ahora nosotros tenemos que experimentar esa nueva vida en Cristo. No es una vida perfecta que nunca pecamos, pero lo que busca todos los días es agradar a su Señor y buscar hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. La sepultura de Cristo no solo es esperanza para los que sufren, sino que debe ser una forma de ver nuestra vida en el presente. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Tú vives una esperanza viva en tu corazón? Ahora, ¿tú realmente entiendes que Cristo viene pronto? ¿Estás viviendo preparado para ese acontecimiento? ¿Sí o no? La semana pasada preguntamos, si Cristo viene hoy en la tarde, ¿cuántos están preparados? ¿No? A veces pensamos, no, que bueno, Cristo, muchos años han pasado. Y pensamos que eso se puede alejar más años más. Pero nosotros, conforme vemos en la sociedad, digamos, cómo está el mundo, realmente nosotros entendemos que es los tiempos donde realmente va a pasar la segunda venida de Cristo. Y debemos estar nosotros preparados.
Ahora estamos viviendo realmente entendiendo esa verdad que Él murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. ¿Y estamos viviendo en esa nueva vida conforme a sus planes y propósitos? Es algo que nosotros tenemos que analizar todos los días. Es algo que debemos que realmente ver si estamos viviendo como el Señor así quiere. Y eso nos lleva a reflexionar. Tanto la muerte, tanto la sepultura de Jesús, un acontecimiento importante. Si realmente nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Él y estamos experimentando esa nueva vida en Cristo. Hay un pasaje que está en 2 de Corintios 13:5, que nos dice: examinaos pues si estáis en la fe, a no sea que sean reprobados. Ahora, ¿qué nos está diciendo en este pasaje? Examínate si realmente tú has tenido un encuentro con Cristo, si eres un hijo de Dios, si tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti, que te da la seguridad de que esa obra ha sido consumada y que tus pecados han sido sepultados en la cruz del Calvario. Estás viviendo una nueva vida. Porque si no has experimentado ese cambio, esa transformación, todavía estás camino al infierno. Aunque duela, aunque sea difícil decirlo, pero si tú no has experimentado esa muerte y esa sepultura con Cristo, todavía estás camino al infierno. Y necesitas un Salvador. Necesitas a Jesús. Ahora, ¿cómo lo aceptas? La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero en una actitud de arrepentimiento consciente, de decir que soy pecador, estoy camino al infierno y necesito un Salvador, necesito a Jesucristo. Y eso realmente me lleva a reflexionar. Si todavía no has experimentado esto, o de repente eres como Nicodemo o como José de Arimatea, que pasó en estos momentos para que ellos puedan realmente reconsiderar su vida y ser discípulos fieles. No sabemos el momento que vamos a partir, pero Dios está permitiendo esta oportunidad para que tú revises si realmente eres un hijo de Dios, si realmente eres un creyente, que ha habido frutos de una conversión, frutos dignos de arrepentimiento y estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque si tú todavía vives atado al pecado, todavía no has tenido un encuentro con Jesús y necesitas tenerlo. Porque la salvación es personal y todos nosotros en algún momento vamos a enfrentar la muerte. Y si nosotros no tenemos esa seguridad en Cristo, lo que nos espera es la condenación en el infierno. Qué lamentable sería que una persona que ha estado mucho tiempo en una iglesia, pero nunca tuvo un encuentro con Jesús. El Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros nos ayuda a entender que esa obra perfecta tenemos realmente asegurada y que el Espíritu Santo nos ayuda a confirmar de que somos hijos de Dios. Oremos. Toma unos minutos para poder analizar tu vida delante de Dios. ¿Cómo estás viviendo frente a la verdad del sepulcro, a lo que Cristo hizo por ti? ¿Cómo estás viviendo como hijo de Dios? ¿Estás viviendo la vida victoriosa? ¿Estás viviendo realmente gozoso la vida cristiana a pesar de las aflicciones, a pesar de muchas cosas que podamos pasar aquí en la tierra? ¿Tenemos una esperanza viva en nuestros corazones? ¿O más son los problemas que nos agobian, las situaciones que pasamos en nuestro entorno que nos hacen perder esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Él venció al pecado, a la muerte y todo principado y potestad, y Él está reinando en gloria. ¿Nosotros vivimos contemplando esa verdad? ¿Vivimos realmente
viviendo una vida agradando a nuestro Rey y Salvador Jesucristo? Ahora, si tú todavía no tienes la seguridad de que si mueres el día de hoy, te vas al cielo, es el momento de poder tú arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón. Que la paga del pecado es la condenación al infierno, pero Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados y Él nos puede dar salvación y vida eterna. Confiésalo con tu boca, decláralo y dile: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados y hoy lo reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Si tú has hecho esta oración, dice la palabra que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Y Padre, nos enseñes cómo debemos realmente vivir frente a esta verdad, Señor. Padre, la tumba, Señor, no pudo vencer a Jesús. Él murió, entregó su vida por nosotros. Pero también en estos momentos de la sepultura, Él venció, Él triunfó, Señor, porque Él es santo y puro. Y Él resucitó de los muertos, Señor. Y nosotros tenemos esa esperanza viva en nuestros corazones que nos alienta y nos ayuda a poder seguir adelante frente a todas las pruebas o adversidades que podamos estar pasando. Y Padre, te pedimos por cada uno de mis hermanos que tú consueles los corazones, que renueves sus fuerzas, Señor. Si de repente han estado cayendo en algún pecado, te pedimos, bendito Dios, que la sangre poderosa de Cristo perdone, los limpie de todo pecado y de toda maldad. Ayúdalos, Padre, a vivir una vida victoriosa. Ayúdalos a vivir esa nueva vida que tú has permitido por la obra de Cristo. Ya nuestros pecados han sido sepultados con Cristo. Ahora debemos vivir como Él anduvo. Y Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a vivir de esa manera. Y Padre, dejamos la vida de cada una de las personas, Señor, que están aquí en tus benditas manos, y enséñanos, Padre, a vivir como tú quieres. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amado Salvador, oramos así. Y tu iglesia dice: amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.